Afirme su confianza en el Dios que pone a sus servicios a los débiles, a los rotos y a los imperfectos. El Dios que puede sanar y cicatrizar las heridas del pasado y mostrarnos el gran valor que tenemos para hoy. Él es suficiente. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios. Decía: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean al evangelio. Marcos capítulo 1, versículos 14 y 15. El ministerio Conéctate a Jesús presenta la escuela sabática para adultos. Escuchemos la lección de hoy. Saludos, profe. Nos encontramos en la serie Feliz para Siempre. Soy el maestro José. Estamos en el segmento número 5, el corazón de nuestra serie. Escuela sabática para adultos en la fe. Este segmento nos lleva al cuarto trimestre y estamos trabajando con la lección número 4. He aquí el contenido de esta lección, que está realmente interesante, y queremos recordar que esta lección lleva por título, para esta semana estamos estudiando el título Testigos de Cristo como Mesías. Para esta semana tenemos el versículo 3 del capítulo 3 de Juan, que dice: Jesús respondió: te aseguro, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. He aquí el contenido para el estudio del día de hoy, que estamos trabajando especialmente en el día lunes. Estamos en el día lunes para la lección de hoy, y vamos a ver su contenido. El mismo dice de la siguiente forma. Disculpen, aquí estamos. Este es el contenido. Adelante, profe, con el análisis de esta lección. Saludos, maestro José. Continuemos con el análisis del segmento número 5 de la serie Feliz para Siempre en la Escuela Sabática para Adultos, trabajando en el cuarto trimestre con la lección número 4 titulada Testigos de Cristo como Mesías. Hoy enfocamos nuestra atención en el día lunes y el tema el Cordero de Dios. Versículo clave, Juan 3:3. Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este versículo subraya la importancia de un nuevo nacimiento espiritual para reconocer y entender el reino de Dios, un tema central en esta lección. Lectura principal, Juan 1, 29-37. En este pasaje, Juan el Bautista anuncia a Jesús con las palabras: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es un momento clave en el Evangelio de Juan, porque redefine la expectativa del Mesías, no como un libertador terrenal, sino como el sacrificio perfecto y divino que redimiría a la humanidad de sus pecados. Análisis. Anuncio de Juan el Bautista acerca de Jesús. Juan presenta a Jesús como el Cordero de Dios, lo que es sumamente significativo. Los judíos que escuchaban a Juan conocían bien el simbolismo del cordero sacrificado en los rituales del templo, especialmente en la Pascua, donde el sacrificio del cordero representaba la liberación de la esclavitud en Egipto. Al referirse a Jesús como el Cordero de Dios, Juan declara que Jesús sería el sacrificio que liberaría a la humanidad, no de Roma, sino del pecado y la separación de Dios. 2. Imagen del cordero y su importancia. La imagen del Cordero es fundamental para comprender la misión de Jesús. En el Antiguo Testamento, los sacrificios de corderos eran parte del sistema de expiación por el pecado. Pero esos sacrificios eran solo sombras o tipos que apuntaban a algo mucho más grande, el sacrificio de Jesús, quien moriría una vez y para siempre por los pecados del mundo. Hebreos 9:20.
Importancia teológica. Jesús no vino solo como un maestro moral o un rey guerrero. Su misión central era ofrecer su vida como un sacrificio expiatorio, restaurando la relación rota entre Dios y la humanidad. Esta es la base del plan de salvación. Sin el sacrificio de Cristo no habría redención del pecado. Aplicación práctica. Para nosotros, reconocer a Jesús como el Cordero de Dios implica que debemos aceptar su sacrificio y entender que la salvación no viene por nuestras obras, sino por la gracia a través de la fe en Cristo. Él pagó el precio completo por nuestros pecados. 3. El seguimiento de los discípulos. En Juan 1:35-37 vemos que después de escuchar el testimonio de Juan el Bautista, algunos de sus discípulos, como Andrés y otro discípulo, comienzan a seguir a Jesús. Este evento marca el inicio de la formación de los primeros seguidores de Jesús, que eventualmente se convertirían en testigos de su ministerio, muerte y resurrección. Reflexión. Este pasaje nos desafía a ver a Jesús no solo como una figura histórica o un líder religioso, sino como el Cordero de Dios que voluntariamente dio su vida por nosotros. Su misión fue clara desde el principio: quitar el pecado del mundo y restaurar nuestra comunión con Dios. Este sacrificio debe ser el centro de nuestra fe y testimonio. Preguntas para profundizar. 1. ¿Cómo afecta tu vida diaria el hecho de que Jesús sea el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? 2. ¿De qué manera puedes compartir esta verdad con otros que quizás tengan una imagen equivocada de quién es Jesús? 3. ¿Cómo puedes asegurarte de que tu fe y relación con Dios están basadas en el sacrificio de Cristo y no en tus propios esfuerzos? Maestro José, con esta reflexión llegamos al corazón de la lección. Qué extraordinario es ver cómo Juan el Bautista dirigió a las personas a Cristo, mostrando su papel como el Salvador del mundo. ¿Te gustaría añadir alguna otra perspectiva o enfoque a este análisis? Aquí estoy para seguir apoyando. Por supuesto, vamos ahora con la segunda parte de esta lección. Aquí está el contenido. Excelente, Maestro José. Vamos ahora con la segunda parte de la lección, en la que analizamos cómo la declaración de Juan el Bautista acerca de Jesús como el Cordero de Dios no solo aclara la misión del Mesías, sino que también cumple la promesa del Redentor desde el Génesis. Contexto teológico. La frase Cordero de Dios conecta a Jesús con el sistema sacrificial que Dios estableció para el perdón de los pecados en el Antiguo Testamento. Este sistema apuntaba hacia el sacrificio final y perfecto que Jesús realizaría. Como menciona la cita de Elena Gueye de White en El deseado de todas las gentes, el bautismo de Jesús y su identificación como el Cordero de Dios ilumina de una nueva manera la obra del Mesías y su conexión con la profecía de Isaías 53:7, donde se predice que el Mesías sería llevado como un cordero al matadero. Lecturas clave. Vamos a leer y analizar 3 pasajes fundamentales que amplían nuestra comprensión del papel de Jesús como el Cordero de Dios. Marcos 10:45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Análisis. Este versículo destaca el propósito principal de la venida de Jesús: dar su vida en rescate. El uso del término rescatar implica que la humanidad estaba cautiva o esclavizada por el pecado, y que el precio de la libertad era su vida. Aquí vemos a Jesús no como un gobernante terrenal, sino como el siervo que se ofrece a sí mismo en sacrificio para liberar a muchos de la condenación. Romanos 5:6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Análisis. Este versículo revela la profundidad del amor de Dios al enviar a Jesús como el Cordero de Dios. Cristo murió por nosotros cuando éramos débiles y pecadores. No esperó a que nos mejoráramos o que fuéramos dignos de salvación. Al contrario, su sacrificio fue realizado en el momento en que más lo necesitábamos, demostrando su inmenso amor y gracia. Aquí la idea del Cordero sacrificado para los impíos resalta la naturaleza vicaria de su muerte. 3. 1 Pedro 2:24. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Análisis.
Este versículo conecta directamente el sacrificio de Jesús con nuestra sanación espiritual. Jesús llevó nuestros pecados en la cruz, tomando sobre sí las consecuencias de nuestra rebelión contra Dios. Al igual que el cordero que era sacrificado en lugar del pecador, Jesús fue el sustituto que cargó con nuestras iniquidades. Su muerte nos otorga la oportunidad de vivir para la justicia y ser sanados de la enfermedad del pecado. Reflexión. La identificación de Jesús como el Cordero de Dios es fundamental para nuestra comprensión del plan de salvación. Él es el cumplimiento de las profecías, la solución final para el problema del pecado, y su sacrificio en la cruz cumple con todas las sombras y figuras del sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Este concepto nos muestra que el camino a la reconciliación con Dios no es a través de obras humanas, sino a través de Jesús, quien voluntariamente se ofreció como el sacrificio perfecto por nuestros pecados. Su entrega y servicio nos invitan a seguir su ejemplo, viviendo para la justicia y compartiendo con otros el poder transformador de su sacrificio. Preguntas para reflexionar. 1. ¿Cómo cambia nuestra perspectiva de la vida cristiana saber que Jesús se entregó por nosotros como el Cordero de Dios? 2. ¿De qué manera nos invita el sacrificio de Jesús a llevar una vida que honre su entrega? 3. ¿Cómo podemos aplicar el concepto del servicio sacrificial en nuestras relaciones y en nuestra misión como seguidores de Cristo? Conclusión. Esta lección nos llama a reconocer el sacrificio de Jesús como el fundamento de nuestra fe. Al comprender su papel como el Cordero de Dios, somos movidos a agradecerle por su inmenso amor y a vivir vidas que reflejen su ejemplo de entrega y servicio. Maestro José, ¿qué revelador es este estudio de la misión de Jesús como el Mesías sufriente y sacrificado? ¿Te gustaría agregar alguna otra observación o comentario sobre este tema? Vamos entonces con la última parte de este tema para el día de hoy, cuando estamos hablando del Cordero de Dios. He aquí la última parte. La última parte de esta lección sobre Jesús como el Cordero de Dios nos lleva a reflexionar profundamente en el significado de este título y cómo nos conecta con el sistema sacrificial del Antiguo Testamento. Reflexión sobre el título Cordero de Dios. Cuando escuchamos el término Cordero de Dios, varias imágenes poderosas emergen, todas arraigadas en el contexto de la historia de redención que atraviesa las Escrituras. 1. El sacrificio sustituto. En el Antiguo Testamento, los corderos eran sacrificados como sustitutos por los pecados del pueblo. Cada sacrificio era un recordatorio del costo del pecado y de la justicia de Dios que demandaba que la pena por el pecado fuera pagada. Cuando Juan llama a Jesús el Cordero de Dios, esta imagen se vincula directamente a su rol como el sacrificio sustituto perfecto que cargaría con el pecado de la humanidad. Isaías 53:7 describe al Mesías como Cordero fue llevado al matadero, un claro indicio de la muerte voluntaria y sacrificial de Jesús en la cruz. 2. La expiación final. A lo largo de los siglos, miles de corderos fueron sacrificados en el templo de Jerusalén, pero estos sacrificios eran solo una sombra del sacrificio perfecto que vendría. Cuando Jesús es identificado como el Cordero de Dios, esto señala que su muerte es el cumplimiento de todas esas ofrendas. Él no solo cubre el pecado temporalmente, como los sacrificios del Antiguo Testamento, sino que quita el pecado de manera definitiva. Su sacrificio es completo y suficiente. 3. El Cordero sin mancha. En el sistema sacrificial, los corderos ofrecidos debían ser sin mancha ni defecto, lo que apuntaba a la perfección del sacrificio. Jesús, como el Cordero sin pecado, cumplió este requisito, ya que vivió una vida perfecta y sin pecado, convirtiéndose en la única ofrenda aceptable a Dios por el pecado de la humanidad. 4. La liberación del juicio. Esta imagen también nos conecta con la Pascua, Éxodo 12, donde los israelitas sacrificaron corderos y marcaron los dinteles de sus puertas con la sangre, para que el ángel destructor pasara por alto sus casas durante el juicio de Egipto. Así, la sangre de Jesús, el Cordero Pascual, nos libera del juicio divino, protegiéndonos de la condena del pecado y la muerte. El elevado costo de nuestra salvación. La vinculación de Jesús con el sistema sacrificial del Antiguo Testamento nos permite comprender el inmenso costo de nuestra salvación. 1.
El precio pagado. Cada sacrificio en el Antiguo Testamento señalaba el peso del pecado y la necesidad de expiación. Sin embargo, el precio final fue la muerte del Hijo de Dios. Jesús, como el Cordero, pagó el precio más alto posible para redimirnos. Este sacrificio, una vez y para siempre, fue suficiente para cubrir los pecados de toda la humanidad. 2. La gracia infinita de Dios. El hecho de que Dios proveyó a su propio Hijo como el Cordero muestra la inmensidad de su gracia. Jesús no fue un sacrificio humano impuesto por los hombres, sino un sacrificio ofrecido por Dios mismo en su profundo amor por nosotros. El costo de nuestra salvación fue la vida de Jesús, lo que debe hacernos reflexionar sobre la seriedad del pecado y el asombroso amor de Dios. Aplicación personal. Al contemplar a Jesús como el Cordero de Dios, somos llamados a reflexionar sobre nuestras propias vidas y nuestra respuesta a tan grande salvación. Este acto de amor y sacrificio nos impulsa a apreciar profundamente el don de la salvación, vivir en gratitud por el sacrificio de Jesús, seguir su ejemplo de abnegación y servicio, reconociendo que fuimos comprados por un precio. Preguntas para reflexionar. 1. ¿Qué imágenes te vienen a la mente al considerar a Jesús como el Cordero de Dios? 2. ¿Cómo te afecta personalmente saber que el sacrificio de Jesús fue el costo final de tu salvación? 3. ¿Cómo puedes vivir de manera que refleje la gratitud por el inmenso precio que Jesús pagó por ti? Conclusión. El reconocimiento de Jesús como el Cordero de Dios nos invita a profundizar en nuestra relación con Él, reconociendo el sacrificio que hizo por nosotros y viviendo de manera que honre ese sacrificio. Nos mueve a valorar más profundamente nuestra salvación y a responder con amor, gratitud y una vida consagrada a su servicio. ¿Qué piensas, Maestro José, sobre cómo esta lección puede ayudarnos a vivir más conscientemente nuestra fe? ¿Te gustaría hacer alguna reflexión final sobre esta última parte del estudio? Siento que esta lección es tan profunda. Claro que sí, hagamos una reflexión final sobre todo sobre esta última parte de la lección para el día de hoy. Claro, Maestro José. Reflexionemos profundamente sobre esta última parte de la lección acerca de Jesús como el Cordero de Dios, un tema que sin duda nos lleva a una comprensión más rica y transformadora de nuestra fe. Reflexión final. El título Cordero de Dios no es solo un nombre simbólico, encierra el corazón mismo del plan de salvación y nos recuerda el inmenso sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Cada vez que mencionamos este título, estamos evocando el acto más sublime de amor que la humanidad ha conocido. 1. El amor incondicional de Dios. La imagen del Cordero se conecta profundamente con el sacrificio perfecto de Jesús, quien se ofreció voluntariamente para llevar sobre sí los pecados del mundo. Este sacrificio fue hecho por amor, un amor incondicional, sin reservas. Es un recordatorio de que Dios siempre ha tenido el plan de salvarnos, desde el mismo momento en que el pecado entró al mundo. Jesús, el Cordero, vino a cerrar la brecha que el pecado creó entre Dios y la humanidad. 2. El precio del pecado. A veces, en nuestra vida diaria, podemos minimizar el costo real del pecado. Sin embargo, la muerte de Jesús nos muestra que el pecado es serio y tiene consecuencias devastadoras, tanto para nuestra relación con Dios como para nuestra vida eterna. El hecho de que Jesús tuvo que morir en la cruz para expiar nuestros pecados revela la gravedad del pecado, pero también la profundidad del perdón que Dios está dispuesto a ofrecernos a través de ese sacrificio. 3. Una respuesta de gratitud. Esta lección nos llama a una respuesta activa. Al contemplar lo que Cristo hizo por nosotros, somos impulsados a vivir de una manera que refleje gratitud, fidelidad y compromiso. Jesús, como el Cordero de Dios, se entregó completamente. Nosotros también estamos llamados a entregarnos completamente a Él, a vivir vidas consagradas que reflejen el mismo amor y sacrificio que Él mostró. 4. Una vida transformada. La comprensión de Jesús como el Cordero no solo debe quedar en la reflexión teológica, debe llevarnos a una transformación de vida. Así como Jesús ofreció su vida en sacrificio, nosotros estamos llamados a ofrecer nuestras vidas como sacrificios vivos. Romanos 2:1. Esta transformación implica un cambio profundo en nuestra forma de pensar,
en nuestras prioridades y en cómo enfrentamos nuestras luchas diarias. Vivir como hijos de Dios es, de alguna manera, nuestro propio acto de sacrificio, una respuesta activa al sacrificio de Jesús. 5. Esperanza en la redención. Al reconocer a Jesús como el Cordero, también debemos recordar que no se trata solo de su muerte, sino de su victoria sobre la muerte. El Cordero de Dios no quedó en la cruz ni en la tumba, resucitó, y su resurrección es la garantía de nuestra redención y la promesa de que también nosotros, quienes aceptamos su sacrificio, tenemos la esperanza de la vida eterna. Aplicación para nuestra vida diaria. Esta lección es un llamado a renovar nuestra fe en el sacrificio de Cristo, vivir con gratitud y humildad, reconociendo el costo de nuestra redención. Responder al amor de Dios, dedicando nuestra vida a su servicio, en obediencia y amor hacia los demás. Conclusión. Al cerrar esta lección sobre el Cordero de Dios, debemos preguntarnos, ¿cómo estamos viviendo en respuesta a este inmenso sacrificio? ¿Cómo nos motiva este conocimiento a ser mejores testigos de Cristo? Sabemos que Jesús pagó el precio más alto por nuestra salvación y ahora estamos llamados a vivir vidas que glorifiquen a Dios, no solo con palabras, sino con nuestras acciones diarias. Maestro José, esta lección sobre el Cordero de Dios nos recuerda que hemos sido comprados a un precio incalculable y nos invita a vivir con propósito, reflejando el carácter de Cristo en todo lo que hacemos. ¿Qué mensaje crees que podemos dejar a los oyentes y estudiantes sobre esta lección para que la apliquen a su vida cotidiana? El mensaje, profe, lo vamos a ver en el siguiente segmento con las notas de Elena G. de White para esta lección. El Ministerio Conéctate a Jesús les recuerda que al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña. Siempre gozosos conectados a Jesús a través de la Biblia. Bendiciones. Nos vemos con las notas de Elena G. de White en el siguiente segmento. Bendiciones.